¿Te has imaginado de cuántas maneras puede existir el diseño dentro de una compañía? En una de las empresas de objetos más grandes del mundo, también se necesitan diseñadores que piensen en nuevas maneras de relacionarse con el público. La experiencia de usuario no solo toma en cuenta las interacciones digitales, sino toda la cadena de contacto entre el cliente y la organización. Acompáñanos a charlar con Aranza Mendoza, una diseñadora que se ha aventurado por este complejo mundo del diseño de experiencia de usuario en una empresa como IKEA. Bienvenidos al episodio número 62 de Design Talks, el podcast que sigue charlando del diseño alrededor del mundo en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales, también a Spotify, y para todos nuestros oyentes habituales, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo va todo? ¿Cómo se siente? Hoy vamos a hablar de un tema, pues, que es bastante familiar a usted, ¿no? Se me hace. Más o menos, sí. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la UX, la User Experience, y bueno, sí, algo se ha trabajado en esa área. Exactamente, hoy nuestro capítulo va por ahí, pero antes de eso, bueno, Andrés, ¿qué le pareció nuestra encuesta sobre la cháchara con nuestros oyentes? Parece que son más de tarde, ¿no? No, en la mañana mejor que no, ni hablemos. Exacto. Nos estuvieron ustedes diciendo que prefieren el domingo en vez de el sábado. Me imagino que el sábado será para salir de la resaca, ¿no? Total. Del guayabo. Así que no, más calmados el domingo y que nadie quiere madrugar. Sí, eso fue lo que entendimos. Tal vez también hay resaca el domingo, así que bueno, a las 3:30 de pronto ya hay menos. Igual no exigimos mucho de ustedes, solo queremos que nos acompañen. Exacto, por eso la cháchara de este episodio va a ser el próximo domingo a las 3:30. Así que ya saben, son muy pocos cupos, son solo 3 personas que nos acompañarán en este evento. Así que vayan al link en nuestra biografía, vayan a nuestro perfil de Instagram, @DesignTalks _ES, y ahí van a encontrar el link para registrarse en Eventbrite. Así que no se lo pierdan y qué bueno, qué chévere poder hablar con ustedes sobre este episodio, sobre la UX. Exactamente, Andrés. Y también tenemos una recomendación muy interesante de los novedades en Design Talks. Así que tenemos, bueno, la recomendación para los cursos de nuestros amigos de Creana. Y pues ya saben, ¿no? Es otra manera de ayudar a estos diseñadores entusiastas. Exacto. Ustedes nos soportan como siempre compartiendo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos Design Talks. Lo sabemos que lo están compartiendo todo el tiempo, ¿cierto, Santiago? O sea, es una dinámica normal. De hecho, saludos a la gente que nos comparte porque sí, de verdad sí lo hacen. Absolutamente. Y ustedes estaban preguntando cómo podemos soportar a Design Talks para que sigan, para que estén emocionados y traigan más podcast. Bueno, aquí les traemos una nueva oportunidad, una nueva forma de soportarnos. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo funciona? Se trata básicamente de un link de afiliado, un link nuestro de Design Talks, donde ustedes podrán armar un paquete de 3 cursos a un muy buen precio. Y al tiempo nos van a poder ayudar. Básicamente ese es el plan. Nosotros hemos estado viendo con Andrés, de hecho hemos hecho algunos. Por ejemplo, hemos visto el de fundamentos de UX y UI. ¿Qué otros ha visto por ahí, Andrés? Bueno, ahí también está el curso de experiencia de usuario del research a la ideación. Entonces, desde el inicio a la fin. Ese también es otro buen curso. Y de hecho hay un tercer recomendado que sería diseño UX, usabilidad, engagement y conversión desde cero.
Así que ustedes pueden armarse un paquete de User Experience y bueno, los cursos de Creana son buenísimos, ¿no? Son muy chéveres y bueno, pueden hacer el paquete también de los cursos del tema que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a eso y nos van contando a ver cómo nos fue con eso. Yo he hecho un par, Andrés, y debo decir que los recomiendo totalmente. Así que no se pierdan esta oportunidad. Son 3 cursos por $19. En general cuestan 60 cada uno de ellos, así que es una super promoción. ¿Cómo pueden acceder a esta promoción? Bueno, pues escriben creana.designtalks.co. Creana se escribe crea, h, ana, .designtalks.co. Así que lo pueden digitar o bueno, más fácil es que vayan a nuestra bio en Instagram y ahí se van a encontrar este link también. Así que bueno, Santiago, se nos estaba alargando este intro, así que ¿a quién tenemos hoy? Bueno, traemos a Aranza Mendoza. Ella es diseñadora en este momento UX con inicios en el diseño gráfico que trabaja para IKEA. Es una amiga mexicana que vive en Suecia y que nos va a contar de toda su experiencia trabajando en este mundo de IKEA y de llevar todo esto, toda esta experiencia al mundo digital, ¿no? Exactamente, así que sin más introducciones los dejamos con ella, una muy buena entrevista, no se la pierdan. Bueno, el día de hoy está con nosotros Aranza Mendoza. Ella es User Experience Specialist en IKEA. Aranza, bienvenida a Design Talks. Muchas gracias, Andrés y Santiago. Bienvenidísima. Y bueno, para arrancar y contextualizar un poco a nuestros oyentes, cuéntanos un poquito de ti, Aranza, cómo llegaste a este mundo del User Experience. Sí, pues mi camino fue un poco extraño, por así decirlo, porque en realidad yo estudié diseño gráfico. Yo nunca me imaginé acabar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? En diseño gráfico, en la carrera, pues tomé una especialización que era enfocada al branding y al packaging, o sea, nada que ver con lo que estoy haciendo hoy en día. Y por otro lado, también estaba tomando como clases optativas de digital, ¿no? Entre ellas era diseño web. Y cuando salí al campo laboral, mi primer trabajo fue enfocado a web design. ¿Es el webmaster? Cuando el webmaster era un concepto. Exacto, algo así. Y pues yo le movía un poquito al código, no hacía un poco de frontend. Como en este intento de encontrar mi camino real, pues yo decía, creo que el frontend no me está como llenando al 100%, ¿no? Entonces dije, a lo mejor necesito aprender un poco más y de repente me metí al backend, ¿no? Y ya ese era un mundo totalmente diferente y creo que sí, no es para mí. Y dije, no, creo que no va por Exageraste, acá. te metiste Pero, en un... sí, ya también andaba yo soñando, ¿no? Pero en el trabajo en el que estábamos trabajando normalmente campañas para niños, campañas de marketing digital para niños. Y llegábamos a hacer sitios promocionales, ¿no? Y aplicaciones promocionales en donde los usuarios tenían que jugar un videojuego, ¿no? O una pequeña mecánica, no siempre era un videojuego, o contestar preguntas, etcétera, para poderse llevar al final un premio. Y había ocasiones en las que el cliente nos pedía el proyecto, llegaba con feedback diciendo que los niños no estaban acabando el videojuego, y no solamente los niños, como les decía, normalmente hacíamos cosas para niños, pero también había mecánicas para adultos, ¿no? Y a otro tipo de grupos de personas. Entonces, había veces en que el feedback no era el que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿cómo puede ser o cómo le podemos hacer para optimizar este proceso, ¿no? Porque estamos lanzando cosas que al parecer no están funcionando, pero pues ya nos llevó un buen de tiempo hacerlo, ¿no? Y obviamente al cliente dinero. Y pues tratando ahí de buscar qué se podía hacer, ¿no? Yo trataba como de buscar procesos de optimización, ¿no? En el proceso de desarrollo ahí en internet y cosas por el estilo, y fue como di con el término de user experience. Pues en una ocasión yo le pedí a mis compañeros que tenían hijos, ¿no? Que pues trataran de testear uno de los proyectos con sus hijos, ¿no? Que los trajeran de la oficina y antes de lanzarlo al público total, pues lo probábamos con ellos, ¿no? Y sin saber, o sea, estábamos haciendo user testing, ¿no? Sin saber qué era realmente user testing.
Y ya que di yo con el concepto de user experience en Internet, ¿no? Pues dije, creo que esto estaría muy interesante aplicarlo en la compañía, ¿no? Y fue así que empecé a meterme un poco más y a tratar de buscar cursos, ¿no? Y de bibliografía para poder empezar a estudiar un poco más lo que era user experience. Y fue ahí que empezó. Y pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, como ya les comentaba, en marketing, ¿no? En tecnología, en empresas de desarrollo de software, de videojuegos, y pues ahora estoy en el área de e-commerce de una de las empresas más grandes del mundo, acá en Suecia. Lo puedes decir con... Es un monstruo. Es un monstruo, sí, estoy en la empresa más sueca del mundo, que seguramente mucha gente se imaginará, y es IKEA. Y yo creo que muy, muy conocida para, sobre todo diría yo, los diseñadores de productos, los diseñadores industriales. Bueno, en muchos sitios de Latinoamérica está presente IKEA, en algunos tal vez no, pero creo que es una de esas marcas que tiene un reconocimiento mundial. Claro, diseñador que no conozca IKEA, mejor dicho, o sea, acá creo que conectamos con todos los diseñadores. Bueno, para romper el hielo, Aranza, ya sabrás lo que se viene. Y es nuestra pregunta de rigor, que es, ¿qué es diseño para ti? Sí, es una pregunta difícil, yo creo que todo el mundo se los dice. Totalmente, sí. Pero para mí, diseño en general, ¿no? El diseño en general es este proceso creativo para poder resolver problemas que cierto grupo de personas tienen. Y primero que nada, identificar cuál es la necesidad y poder resolver el problema acorde a esas necesidades, ¿no? Y bueno, ya en ese proceso pues se incluirán también cuestiones como de estética, ¿no? Y de funcionalidad. Y pues esto se aplica en diferentes contextos, ¿no? Y como ya lo mencionaron antes, pues uno puede ser el industrial, ¿no? El gráfico, digital. Existen muchísimas industrias y partes en donde se puede aplicar el diseño, ¿no? Total, total. Yo creo que, por ejemplo, en el área de la user experience, es casi que difícil empezar a hacer evaluaciones sobre la estética de la user experience, ¿no? Pero se podría, ¿no? Pues más bien user experience trabaja muy a la par con diseñadores de interfaz, ¿no? Y visuales, que son ellos los que se encargan de meter la parte estética al proceso. No, pero sabes que me refería más bien es como la estética, ¿no? Como si pudiésemos definir qué es lo bello en la user experience, ¿no? Porque lo digo, por ejemplo, desde el service design, ¿no? Hay un concepto de un servicio bello. Entonces me hago la misma pregunta. Hay un concepto de una interacción, ¿no? De un flujo, de una arquitectura de información que sea bella. Wow, Digo, esto ya suena filosófico, pero obviamente nosotros trabajamos con flujos, ¿no? Journeys que les llamamos happy paths, ¿no? Idealmente es como nosotros quisiéramos que la experiencia saliera perfecta, ¿no? Al 100%. Pero pues obviamente también tenemos que contemplar esos journeys o esos casos en donde no todo sale perfecto, ¿no? Entonces, sí, el UX podrá tener un concepto de experiencia ideal, y que a lo mejor es ahí donde encontramos la estética, ¿no? Lo bello del UX, ¿no? Y lo bello del flujo y de la experiencia, pero es importante también contemplar esas partes malas. ya ves, tenemos que escribir un paper. Muy bien, me parece. Filosofía del UX. Sí, la estética sensorial, experiencial. Bueno, yendo un poquito más hacia UX, ¿qué dirías tú que diferencia el UX de digamos que las demás profundizaciones de diseño, o cómo lo definirías para llevarlo un poco a este punto diferencial del espacio del diseño? Pues yo creo que comparten muchísimo. En términos generales se comparte como todo ese background, ¿no? Lo que UX hace en gran parte, ¿no? Y creo que es como el backbone o la columna vertebral del UX, es toda esta fase de investigación, ¿no? Y del entendimiento real del usuario, ¿no? Y poder detectar cuáles son los problemas que tiene al tratar de llevar a cabo una tarea o un proceso día a día, ¿no? Cuáles son todos esos pasos que tiene que hacer para poder al final realizar la tarea y poder detectar cuál es el problema que está presenciando el usuario, ¿no? Y ese problema nos va a ayudar a nosotros a poder idear soluciones
que le puedan ayudar a optimizar en un futuro ese proceso, ¿no? Y pues yo creo que toda esta fase de investigación y de research podría ser algo que diferencie al diseño que se aplica en otro tipo de conceptos, ¿no? O de productos. A lo mejor, digo, creo que esto se debería hacer siempre, ¿no? Pero a mí creo que fue algo que me hizo falta entender cuando yo estaba estudiando diseño, ¿no? Creo que ese concepto que tenemos de diseño visual o diseño gráfico es solamente poner cosas bonitas, ¿no? Y ya entrando en esta industria de UX, pues creo que fue ahí donde aprendí el valor que existe de entender realmente al usuario final, ¿no? Y a tu cliente, ¿no? Y a tu producto, lo que quieres entregar al final. Y para mí creo que eso es lo más importante y tal vez sea el diferenciador, ¿no? Del diseño visual, más allá de lo bonito y de poner a lo mejor tipografía que se vea padre y un contraste padre, ¿no? Que es muy importante también al final en la experiencia del usuario, pero todo este background y este proceso previo a poner las cosas bonitas es lo importante, diría yo. Súper. Y de pronto, sí, le podemos explicar un poco, porque, a ver, muchos de nuestros oyentes estarán familiarizados con qué es UX, qué hace un UX, pero tal vez otros no tanto. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poco, ok, qué significa, qué hace? O sea, ya entendimos que es una parte de investigación de usuario, pero ¿qué hace después? O sea, como para que le demos un poco ese panorama de si alguien está interesado, ¿no? Yo quisiera explorar esto de la UX, ¿qué me espera, ¿no? Que en mi día a día como diseñador. Pues justamente el UX tiene diferentes fases, ¿no? Y yo podría definir User Experience como un conjunto de procesos que nos van a ayudar a entender las necesidades y los problemas de los usuarios y poder entregar soluciones a esos problemas, ¿no? A esas necesidades. Como ya les comentaba, las primeras fases son de research o de investigación para poder justamente recabar la mayor parte de datos posible para poder comprender cuál es el problema. Una vez entendido ese problema, entonces vamos a pasar a una fase de ideación, ¿no? Tratar de generar la mayor parte o mayor número de ideas posibles de cómo podríamos resolver el problema que tiene el usuario, ¿no? Y una vez ideando, ¿no? Vamos a seleccionar propuestas que realmente van a entregar valor al usuario y a su proceso y a la optimización de su proceso. Y entonces vamos a prototipar algo, ¿no? Puede ser, no sé, una aplicación, puede ser una página web, puede ser otro tipo de producto, ¿no? Pero este prototipo nos va a ayudar a poder hacer user testing, ¿no? O poder probarlo con los usuarios sin haber realmente hecho nada en programación, ¿no? Nada de código. Y esto creo que eso es súper importante y esto es también uno de los valores que entrega mucho el UX a las compañías, porque el hecho de no invertir tiempo y dinero en programación le va a traer también pues reducción de costos a la empresa, ¿no? Y este proceso de testear con usuarios nos va a ayudar muchísimo a entender si la propuesta que estamos nosotros sugiriendo, ¿no? Para solucionar el problema del usuario está realmente optimizándolo o está realmente resolviendo el problema. Y si no, pues entonces nos regresamos a cierta parte del proceso para volver a, no sé, tal vez idear o tal vez replantear el problema, porque a lo mejor el problema estuvo ahí, ¿no? Que no planteamos o no detectamos realmente cuál es el problema esencial del usuario. Y pues es un ciclo iterativo. Siempre estamos tratando de mejorar el prototipo, ¿no? Y de entregar la mejor experiencia al usuario. Y una vez que ya tengamos pues una solución potencial, entonces sí la lanzamos o la mandamos a producción, a programación. Y como les decía, creo que esta fase o este proceso previo al desarrollo es bastante importante también para las empresas, justo para evitarse problemas a futuro, ¿no? Aventarse toda una campaña, no sé, de lanzamiento de un producto que a lo mejor ni siquiera está validado con los usuarios, ¿no? Y que no sabemos si realmente va a ser utilizada por cierto grupo de personas. Creo que es ahí donde UX entra y hace mucho sentido a ciertas industrias. Y hablando un poco ya del testing, ¿en qué momento sientes tú que es suficiente? ¿Cómo haces para saber que ese ciclo se debe repetir? ¿O cómo haces para saber que, ok, vamos con test hasta este punto y tenemos la información suficiente? ¿Cómo saber cuándo es la medida necesaria de test? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Obviamente hay técnicas, por ejemplo, puedes entrevistar a cierto grupo de usuarios, cierto número de usuarios para poder entender si se están atorando en alguna parte, ¿no? Del proceso en tu prototipo. Si no hay fallas en ese proceso, entonces quiere decir que el producto va bien.
Obviamente también hay que complementar las entrevistas o el testing de usabilidad con encuestas, ¿no? Que nos van a ayudar también a medir si el producto es atractivo para los usuarios, si lo utilizarían, en qué contexto lo utilizarían, si lo recomendarían a otras personas, ¿no? Entonces, estas diferentes metodologías o técnicas para recaudar también información si el prototipo está funcionando o no, nos va a dar la suficiente certeza de que el producto va a funcionar o de que no está funcionando, ¿no? Y entonces tenemos que regresar a iterar. Entonces llega un momento en que a lo mejor las iteraciones que se han hecho pues ya son suficientes, ¿no? Y si detectamos que no hay tantos errores, ¿no? O que no hay ningún error pain point o ningún roce, ¿no? En ese proceso para los usuarios, entonces está ya listo para ser desarrollado, ¿no? Ahora, habrá muchas veces, ¿no? Que el usuario también va cambiando, ¿no? Y no porque se lance un producto una sola vez quiere decir que así se va a quedar estático todo el tiempo. UX también es un proceso que se tiene que llevar a cabo una vez lanzado el producto, ¿no? Y estar monitoreando si realmente se está utilizando, ahora sí ya con métricas reales, ¿no? En dónde se está cayendo el usuario, en dónde estamos perdiendo el usuario. Entonces, ese tipo de información también nos va a servir a nosotros para poder mejorar el producto, aunque ya está en producción, ¿no? O está ya en línea, digámoslo así. Así que, como les digo, es un proceso siempre iterativo, nunca es estático. Aquí la idea es tratar de generar el producto que sea lo más usable posible, ¿no? Y lo más intuitivo posible para que no haya tantas fricciones en el uso. Te lo preguntaba porque, no sé, como que se ven muchos productos que lanzan de pronto por, no sé, por afán de mercadeo, por afán de competencia en el mercado, pero que es notorio que hace falta precisamente ese proceso de testing, ¿no? Y de iteración previa. Como, no sé, por ejemplo, cuando salió el juego Cyberpunk, tú que estás familiarizada con el mundo de los videojuegos, que tuvo como 1000 problemas por hacer esta falta de test, ¿no? Como que fue muy pronto y empiezan a surgir problemas, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer sin test, ¿no? Totalmente. Y bueno, obviamente creo que ahí les falló tanto hacer usability testings, ¿no? Con usuarios reales, pero también tests que van más allá del usuario, ¿no? Que son tests de performance, ¿no? Ya cuestiones más técnicas, pero pues sí, creo que es un claro ejemplo de donde podemos aplicar mejor las metodologías de user experience antes de lanzar un producto, ¿no? Y de invertir tanto pues sí, en campañas de marketing, ¿no? Y en muchas otras cosas más. Totalmente. Sí, este tema de poder hacer el test o test en diferentes momentos es importante para el proceso porque creo que hay al menos estos dos momentos que tú nos decías, ¿cierto? Porque hay una tipología de test que la hacemos para entender la idea, para modelar la idea, para crear esa idea, y luego hay otros test que vienen una vez que tengo una mediana certeza, porque la certeza completa no existe, ¿cierto? Pero más adelante para entender, ok, ya tengo esto y cómo lo puedo mejorar, qué impacto está teniendo en mis usuarios y qué problemas pueden tener. Entonces, más como de optimización, ¿no? Yo veo al menos estos dos momentos clave y que de hecho los test que se hacen en el proceso de diseño son bien diferentes los que se hacen en un momento o en otro. Totalmente, así es. Creo que tienes que detectar bien en qué punto de tu proceso estás para poder aplicar la técnica o la metodología que se necesita, ¿no? Como les decía, una vez ya el producto está lanzado, pues sí, nosotros podemos seguir con usability testings, pero aquí también nos vamos a ayudar mucho de data analytics, ¿no? De analítica de datos, que nos va a arrojar, pues, datos cuantitativos, ¿no? Que no son cualitativos, ¿no? Los cualitativos es cuando nosotros estamos muy de cerca con los usuarios, preguntándoles pues cuáles son sus reacciones, ¿no? Cómo se sienten al utilizar el producto, etcétera. Y los datos cuantitativos nos van a arrojar pues ya información más cruda, ¿no? Y de entender también cómo está el usuario funcionando o interactuando con el producto ya en vivo, ¿no? Y qué secciones está visitando, ¿no? Cuáles son las más populares, en dónde podríamos entonces meter cierto tipo de información o de dinámicas, ¿no? Porque pues es donde el usuario tiene mucho mayor atención, etcétera, ¿no? Varias cuestiones que también nos ayuda en cuanto a, pues, a seguir analizando el producto ya que está en vivo.
y cómo el diseñador necesita también complementar unas habilidades, ¿no? Y unas capacidades, por ejemplo, en el análisis de datos, que es, yo creo que muchos diseñadores terminaron estudiando diseño porque no querían nada que ver con, con los datos, y si te metes en UX y te vas a la parte de Analytics, sí que necesitas entender los datos, ¿no? Totalmente. La verdad es que yo jamás me imaginé que iba a estar tocando otras disciplinas, ¿no? O sea, y no quiere decir que yo sea una experta en esas disciplinas, pero pues sí tienes que tener sensibilidad y pues un entendimiento de ellas, ¿no? Para poder colaborar también con esas áreas, ¿no? En compañías muy grandes, pues habrá áreas específicas que se dediquen justo a eso, ¿no? Pero si tú estás en blanco, ¿no? Y de plano no entiendes nada, pues sí va a ser un poco difícil poder llevar a cabo tu profesión al 100%, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que ese fue mi caso. Yo odiaba las matemáticas, pero ahora estamos en eso, ¿no? Y creo que es súper interesante también meterte un poco a entender ese tipo de rubros, ¿no? Y de áreas. Y que entre más, digamos que más avanzando, más vas avanzando en la expertise en diseño, siempre tienes que llenarte como de este aspecto holístico de comprensión y de conexión con otros campos, ¿no? O sea, siempre va a aparecer este punto donde necesitas este nivel de comprensión, ¿no? Entonces el estudio y el que empaparte de todo eso como mínimo va a ser fundamental, ¿no? Entonces hay un poco para los oyentes que estén pensándolo. Escapar de otros campos tampoco es una opción. Totalmente. Y ahora que lo veo, ¿no? O sea, antes, cuando yo estaba haciendo diseño web, pues solamente me enfocaba en el producto que estaba haciendo, ¿no? O sea, no me ponía a pensar, pues, cómo iba a llegar este producto a los usuarios, ¿no? O sea, cómo iban a conocerlo, ¿no? De dónde se iban a enterar de él, nada, ¿no? Y ahora, pues, además de estar haciendo UX, también estoy entrando un poco más a lo que es diseño estratégico, ¿no? Y creo que aquí, Andrés, pues tú tienes una expertise ahí de service design, ¿no? Que es justamente ver el journey holísticamente de los usuarios, ¿no? Y más cuando una compañía tiene diferentes touch points, ¿no? Y en este caso, pues IKEA tiene tiendas, ¿no? Y pues ahora que estamos haciendo todos los productos digitales que en algún punto también convergen, ¿no? Y pues es esa tarea de entender no nada más lo digital, sino también qué está pasando en los otros touch points donde el usuario posiblemente tenga contacto, ¿no? Y cómo eso impacta también digital o al revés, ¿no? Y eso también es súper, súper interesante. Esa parte de la experiencia es muy interesante, ¿no? Porque ya no hablamos solo de este lugar digital donde le entregamos una interacción a la gente con la marca, sino que también hablamos de a nivel físico qué experiencia se lleva, ¿no? Entonces, antes digamos que había una concepción un poco que el tema user era muy digital, pero ahora simplemente es una cadena completa, ¿no? Entonces, no es solo entender cómo funciona el tema digital, sino entender cómo funcionan estos puntos de interacción con la gente que son análogos, tienen que ver también con personas, tienen que ver con escuchar la voz de alguien en algún momento, tienen que ver con cómo te conectas un poco, no sé, con el tema financiero, con el tema comunicativo, el correo, etcétera, ¿no? Es algo mucho más grande. Totalmente. Es súper importante, ¿no? Y yo creo que cuando eres joven, ¿no? Y empiezas en este camino de UX, tampoco piensas que vas a empezar o que vas a tocar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya dependerá de cada quien en lo que se quiera como especializar, ¿no? Porque en UX también hay diferentes como ramas, vamos a decirlo así. Pues también aquí hay un debate, ¿no? De si esta visión holística la tiene que llevar User Experience o la tiene que llevar otra disciplina, ¿no? Como Service Design y en qué momento un User Experience se convierte en Service Designer, ¿no? Y cosas así, pues porque, como decíamos, tocamos un poco de todo también, ¿no? Y pues yo creo que ya dependerá de cada quien. ¿O en qué momento es ambas? ¿En qué momento es ambas? Es cierto, ¿no? Y yo creo que Claro. van pegadas, ¿no? Yo creo que no, una depende de la otra. Y pues sí, creo que es importante, ¿no? Que seas UI, seas UX, que tengas esa visión holística, ¿no? Y que creo que es una responsabilidad como profesional, como profesionista, poder alzar la mano y decir, ok,
sí, vamos a poner esto bonito, pero ¿cómo va a impactar, ¿no? Esto bonito al resto de Journey? Y ahí entra un poco también este punto de diseño estratégico que aparece, ¿no? Porque digamos que cuando se va ascendiendo un poquito como en, digamos que la capacidad de impacto de tu desempeño laboral, digamos, o de tu labor o tu rol, aparece esta responsabilidad que tiene el diseño estratégico, ¿no? Y es entender a nivel de user, pero luego de eso entender a nivel de brand y entender a nivel de, no sé, como de funcionalidad a nivel ya organización. Entonces, digamos que se vuelve cada vez más holístico y se vuelve cada vez más, digamos que, entender cada punto de contacto, no solo a nivel externo, sino interno, ¿no? Totalmente, así es. Y creo que también depende mucho de la madurez a nivel de UX, ¿no? Y que tenga la organización. Y creo que es ahí donde van a detectar qué tipo de disciplinas y qué tipo de perfiles se necesitan en un trabajo, ¿no? O en la empresa como tal, para poder cubrir todo. Yo creo que hace parte de, como tú dices, de la madurez, de la cultura misma de la empresa y bueno, y de sus valores. Yo creo que hay mucho, mucho de eso. Y de hecho, yo creo que es bien chévere que nos puedas contar qué significa ser user experience dentro de un contexto como IKEA, ¿cierto? Pero esto lo veremos en la segunda parte del episodio. Así que no se despeguen, ya volvemos. Bueno, Andrés, continuamos hoy hablando sobre UX con nuestra invitada Aranza. Bueno, estábamos hablando un poco en el anterior segmento de la cultura de diseño, ¿no? ¿Cómo ves tú, Aranza, la manera de ganarse el terreno dentro de las organizaciones para el diseño? Y digamos que no solo en el punto UX, sino también cómo ves tú que esta cultura de diseño está transformándose o cómo la cultura de diseño está ganando más terreno. Y un ejemplo interesante es en esta organización como la tuya, que siempre ha sido un icono, un referente en diseño de objeto, de mobiliario, pero ahora estamos hablando de que necesita también más diseño, ¿no? En la parte de usuario. Cuéntanos un poco como sobre eso. Así es, como lo mencionas, pues IKEA es un referente total en cuanto a diseño industrial, ¿no? Y obviamente cuando se diseñan los muebles, ¿no? Se tiene muy presente quién es el usuario y quién lo va a utilizar, ¿no? Y las necesidades que tiene, ¿no? Esa persona para poder definir el producto al final, ¿no? Pues IKEA, a pesar de ser un icono en ese aspecto, es muy nuevo en la parte digital. El fundador realmente no quería como moverse a esa parte digital, no quería tener un e-commerce, ¿no? Quería tener como aplicaciones, nada, quería dejarlo todo un poco tradicional, porque sentía que se iba a como corromper la identidad de IKEA como tal, ¿no? Pero pues también era adaptarse o morir, ¿no? Y pues muere el fundador y los hijos que ya traen una visión más hacia el futuro, pues decidieron empezar con esta transformación digital, ¿no? Y creo que ha facilitado un poco, ¿no? Que esta parte del diseño industrial que ya tiene años, ¿no? En IKEA, y la parte del entendimiento de las personas y los usuarios en ese ámbito, pues se traspole ahora a la parte digital. Como les decía, esta transformación lleva apenas alrededor de 3 años, o sea, no es mucho, ¿no? Y el equipo de diseño también es joven. Y pues hemos tratado de estar pues empujando la metodología del diseño centrado en el usuario, ¿no? Y cómo es importante tener al usuario siempre presente y en el centro de los productos que estamos diseñando, ¿no? Pareciera que antes pues tenían una visión un poco más técnica, ¿no? Si se resuelve un problema de manera técnica, perfecto, ¿no? Pero pues sin importar en dónde se va a poner, ¿no? Y cómo va a afectar, cómo va a impactar. Exacto, ¿no? Y ahora, pues, UX ha estado ganando más terreno en IKEA, pues se ve el cambio también, ¿no? Y ha sido un reto, porque pues obviamente hemos tenido que pasar por esta fase pues, de educación, ¿no? Y de darle a conocer a la organización el valor que pueden tener UX para los productos y para la compañía como tal, ¿no? Y pues poco a poco hemos estado ahí haciendo esta labor y creo que vamos por buen camino. El equipo de UX está creciendo también bastante, ¿no? Estamos tratando de hacer
perfiles un poco más especializados, ¿no? Para que podamos atacar los problemas de manera correcta, ¿no? Ahora estamos todos como haciendo un poco de todo, ¿no? Estamos siendo híbridos y creo que eso pasa mucho cuando la madurez de las organizaciones no está al 100, pero pues es un proceso, ¿no? Y lleva unos años, ¿no? Poder lograr esa madurez y pues poco a poco hay que empezar y estamos ahí explorando pues metodologías, técnicas, etcétera, para poder entregar la mejor experiencia digital para los usuarios. Ese es uno de los pain points que muchos diseñadores tienen en las organizaciones, ¿no? Casi que ya se convierte en una queja común, ¿no? No se entiende qué es lo que hacemos los diseñadores y no nos hacen caso, pero pobrecito, ¿cierto? Yo creo que es bien interesante poder empezar uno a intentar salir de ese discurso de pobrecitos los diseñadores, sino más bien, ok, ¿cuáles son esas cosas que, por ejemplo, en tu experiencia funcionaron muy bien para ayudar a hacer que otros profesionales dentro de la organización empezaran a escuchar, empezaran a considerar que podría ser un valor agregado aplicar metodologías de diseño y tener diseñadores y implementar UX dentro de la empresa? Pues esto ha sido, yo creo, un trabajo en conjunto, pero gran parte ha sido una labor de nuestro director de User Experience en IKEA, que también es muy nuevo, ¿no? Pero él ha tratado de pues, llevar toda esta parte de evangelización con toda la organización. Y pues ahora nosotros como elementos, ¿no? Integrados a la parte de producción o de los equipos, ¿no? Pues también es nuestra labor como retar a las soluciones que de repente ya llegan como de top management, ¿no? O del equipo como tal, decir, pues ahora vamos a trabajar con esto, ¿no? Y es como de, bueno, ok, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué vamos a resolverlo de esta manera? ¿Cómo sabemos que es la manera correcta, ¿no? Y que es la manera o la solución que los usuarios están buscando, ¿no? Entonces, es mucho también personal, ¿no? De poder alzar la mano, y creo que es también nuestra responsabilidad como User Experience Designers decir, ok, bueno, tú tienes esta idea o el equipo tiene esta idea, perfecto, vamos a testearla primero, ¿no? Vamos a ver si es cierto antes de realmente lanzarnos a desarrollarla, ¿no? A la piscina. Exacto. Pues en realidad es eso, ¿no? Y tener este backup y este respaldo de nuestros managers creo que también es súper importante. Total. Sí, sentirse como arropado, ¿no? Así es. Quería preguntarte como alguna experiencia dentro de la compañía, pues dentro de lo contable, claramente, que tú hayas sentido que haya posicionado el diseño en esta área de User Experience, como que tú hayas sentido que, ok, acá obtuvimos posicionamiento y obtuvimos reconocimiento y nos ganamos poco a poco el valor, ¿no? Así es. Pues digo, IKEA ya tenía canales digitales desde hace un tiempo, ¿no? Pero pareciera que estaban olvidados y que nadie realmente les había dado cariño, ¿no? Los usuarios se quejaban mucho de esa experiencia porque pues la arquitectura de la información en el sitio web no estaba al 100%, ¿no? Los usuarios saturaban mucho, etcétera. Entonces creo que uno de los grandes posicionamientos que nosotros tuvimos como equipo de UX fue poder lanzar nuestra primera versión, ¿no? Porque no está definida todavía al 100%, ¿no? De la nueva arquitectura, ¿no? Y de la nueva experiencia digital de IKEA.com, ¿no? Estamos apenas midiendo los primeros lanzamientos, ¿no? Y cómo está el usuario interactuando con el sitio, ¿no? Qué tal está su performance. Y pues ahora ya que está lanzada, pues también encontramos áreas en donde tenemos bastantes áreas de oportunidad y es en donde nos vamos a estar enfocando últimamente, ¿no? Pero ahora con todo lo de la pandemia, pues ahora la atención está al casi 100%, ¿no? En los canales digitales, pues porque es la forma en la que estamos compensando el hecho de que la gente no pueda ir a las tiendas, ¿no? Y creo que ahora uno de los retos grandes que tenemos es poder traspolar experiencias que eran totalmente de la tienda a la parte digital, ¿no? Y es ahora en donde estamos tratando de explorar oportunidades también, como por ejemplo este servicio de diseño de interiores, ¿no? Que era totalmente, tú ibas a la tienda, un diseñador de interiores te modelaba cosas, ¿no? Y te ayudaba, y después pues podías hacer la compra en la tienda, ¿no? Pero ahora que las tiendas están cerradas es como de, ¿cómo podemos ahora ayudarte de manera digital, ¿no? Y que también puedas tener ese servicio sin necesidad de ir a la tienda.
y pues es lo que estamos explorando ahora también para poder brindar servicios al 100% de manera digital. Eso es súper, súper interesante e importante porque yo creo que el hecho de la pandemia, ¿cierto? Y de perder mucho el contacto físico por ejemplo, en esta experiencia, como que hace consciente, ¿no? De cuánto es importante y cuánto cambia y cuánto era importante en el proceso de decisión de compra. Para los que han tenido la oportunidad de entrar a una retail de IKEA, ¿cierto? O sea, es toda una experiencia, ¿cierto? Entrar, ver toda la parte de cómo podría ser tu casa, cómo son unos pequeños apartamentos armados, ¿no? Como espacios que hacen imaginar a las personas y luego se pasa por secciones, ¿no? Donde están la sección del baño, la sección de la cocina, de los closets, de la cámara, de la habitación, perdón. Y cómo todo esto hace parte de una experiencia de quien va a la tienda y que eventualmente se encuentra, por ejemplo, con este servicio que nos contabas de el diseño de interiores, ¿no? Y cómo todo eso construyó para que la persona se esté convencida, tenga una idea de qué es lo que quiera y ahora que no lo tenemos porque no podemos ir, es, oh, wow, muy interesante en el impacto de la experiencia del usuario, no tanto entendido como UX digital, sino completa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y que al final pues es un impacto también para el negocio, ¿no? O sea, si no ofrecemos esos servicios, si no nos adaptamos a la situación actual, pues obviamente también son pérdidas para el negocio, ¿no? Entonces, pues sí, estamos tratando de atacar estas áreas de oportunidad que existen en la tienda, que no existen en los canales digitales y pues estamos haciendo ahí research para poder integrarlas de manera óptima, ¿no? En la experiencia digital. Te quería preguntar, conectado a eso, el tiempo, ¿cierto? O sea, claramente la pandemia llegó y nos golpeó a todos enseguida y el proceso de investigación y de creación, ¿cierto? Que tiene el diseñador muchas veces se encuentra con la necesidad urgente de poder tener una respuesta. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este tema? Sí, totalmente. Ha sido también un reto, ¿no? La empresa en general trabaja con metodología o framework, ¿no? Llamémoslo agile, ¿no? Entonces también esta mentalidad de que tenemos que entregar cosas rápido, ¿no? Y lo cual es súper bueno, ¿no? Porque también nos ayuda a detectar y aprender cosas, ¿no? Cuando se lanzan ya a la vida, ¿no? A la situación online, pues también nos trae muchos aprendizajes, ¿no? Pues yo creo que la empresa también está entendiendo de que es mejor, ¿no? Entregar cosas rápidas o entregar las cosas bien, ¿no? Entonces, o entregar al usuario las cosas correctas, ¿no? Y creo que está ahora también entendiendo el valor que tiene toda la fase de research, ¿no? Y de comprensión de los usuarios, ¿no? Le está dando ahora un poco más de peso a eso, ¿no? Y pues entenderá que a lo mejor se va a llevar ciertos meses, ¿no? A poder hacer un buen research, ¿no? Y encontrar bien las necesidades. Y pues es compensar. Hay veces que llevaremos a cabo ciertos design sprints para poder tener un piloto al menos para poder lanzar en línea y ver qué tal está funcionando mientras nosotros seguimos con iteraciones, ¿no? Y con user testing y con más research, ¿no? Para poder entender cómo podemos seguir incrementando el producto, ¿no? Y iterándolo lo más posible para entregar la experiencia más cercana a lo que se tenía, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Esta parte del research es fundamental, ¿no? Y muchas veces también es uno de los puntos donde hay que lucharla un poco dentro de las organizaciones, ¿no? A veces es como, entrégame un resultado de diseño respecto a tal punto, resolviendo tal problema, pero muchas veces no está este input, ¿no? Y es un poco también una de las luchas que como diseñadores aparecen, ¿no? Necesito, o sea, antes de poderte entregar una solución lo suficientemente estructurada, necesito este proceso de research, ¿no? Así es, y como te decía, creo que lo están entendiendo cada vez más, porque a veces es como de, bueno, necesitamos entregar, ¿no? Y necesitamos hacer cosas para los usuarios. Pues sí, pero ¿qué cosas, no? O sea, ¿cómo sabemos cuáles son las cosas reales que necesitan los usuarios? Entonces, si no existe esta fase de research, creo que es muy difícil poder entregar soluciones o productos de valor a los usuarios, ¿no? Entonces, pues sí es importante
luchar, y bueno, creo que luchar es la palabra para cuando la organización no está en ese nivel de madurez aún. Cuando el nivel de madurez es mayor, pues obviamente la palabra ya no es lucha, no es como integración de esa fase al proceso. Así es. Totalmente. Así Y es. como reestructurar otras áreas, ¿no? También hablábamos un poco de que muchas veces, digamos que esta parte del diseño encuentra que hay que corregir algunas cosas a nivel logístico o a nivel de infraestructura digital o a nivel de, no sé, atención al cliente, digamos que como que llama al cambio en otros lugares, ¿no? Y también es un poco entrar a esa negociación y como que esta parte del diseño se vuelva un núcleo de cambio también para el resto de piezas del juego, ¿no? Así es. Y, o sea, estos problemas los vamos a detectar. Digo, si nosotros trabajamos en el área digital, pues vamos a estudiar cómo el usuario comienza su journey en la parte digital, ¿no? O bueno, cómo lleva a cabo su journey con los canales digitales de IKEA. Pero al final, si el usuario ordena, ¿no? O compra en línea, pues el proceso digital acaba tal vez ahí, ¿no? En la compra en línea. Y después viene un proceso con otras áreas, ¿no? De la compañía que pues no son 100% digitales. Sin embargo, si algo falla en esos procesos, como por ejemplo en la entrega, ¿no? O a lo mejor le entregaron el producto erróneo, ¿no? Y cómo hace el reclamo, etcétera. Todos esos procesos que ya van más allá de solamente los touch points digitales, pues pero que impactan a la vez en su experiencia o en la experiencia del usuario, ¿no? Pues también es importante tenerlas en cuenta y considerarlas. Y nosotros como User Experience, ¿no? Y es aquí cuando decimos, bueno, esto lo hace el User Experience o lo hace quién, el Service Designer o Customer Experience o quién lo hace, ¿no? Y yo creo que a veces no importa, ¿no? Creo que debe ser responsabilidad como profesionistas, como lo decía, ¿no? Anteriormente, pues levantar la mano y decir. Sí, el que sea, pero que lo haga. No importa ¿No? cómo te llames, hazlo, por favor. Pero, pero creo que sí es importante que en las organizaciones exista una entidad, ¿no? Que pueda tener el poder, digámoslo así, el suficiente poder para poder influenciar a estas otras áreas, ¿no? Y decir, oye, pues nuestros chavos de UX y UI están haciendo todo lo Claro. posible para que el sitio jale muy bien, Tu pero servicio pues no apoya. tu servicio, ¿no? Claro. tu área pues no está funcionando, exacto, tu área está impactando de manera incorrecta, ¿no? A la experiencia del usuario. Entonces, pues tratar también de influenciar esa parte, ¿no? Para que pueda resolver los problemas que se tienen ahí y que al final, en la experiencia desde el inicio hasta el final de compra, ¿no? Y de uso de un producto sea lo más amigable, ¿no? Y suavizada posible. Claro, muy, muy interesante porque hablamos del diseño también como agente de cambio interno, ¿no? No solo externo hacia el mercado, sino también dentro de la organización, ¿no? Es un poco entender el potencial tan grande que tiene como las comprensiones que lleva este proceso de diseño, ¿no? Totalmente, así es. Este change management también, ¿no? Que bueno, ya son otras áreas también. Como les decía, va más allá de un producto digital, ¿no? Pero que al final impacta en la experiencia total del usuario. Aranza, te voy a cambiar de tema así súper brusco, pero hay una cosa muy interesante de la que hablábamos y era que una compañía como IKEA está en, no sé, tú me decías, no sé, corrígeme, 70 países, algo así, eh, y se ve involucrada a prestar servicio en muchos lugares del mundo. Y hablábamos un poco de que el diseño precisamente no puede ser tan estándar en todos los lugares, ¿no? Cuéntanos sobre ese tema que nos pareció súper interesante. Así es. Pues sí, tiene presencia en muchísimos países, ¿no? Y a pesar de que nosotros tratamos de hacer la experiencia un tanto global, pues siempre habrá adaptaciones locales, ¿no? O sea, cada país tiene necesidades diferentes y los usuarios también se mueven de forma diferente, ¿no? Por lo que se necesitan estas adaptaciones, si no la experiencia no va a estar al 100, ¿no? Para esos usuarios allá. Pues de momento, el equipo de UX está haciendo las cosas de forma global en Suecia y está dividido entre Suecia y Holanda, en Ámsterdam. Conforme
estamos trabajando en los proyectos, ¿no? Y conforme el equipo va creciendo, creo que sí vemos la necesidad de tal vez expandir un poco más y abrir también campo laboral en otros países, pero bueno, eso ya lo verá nuestro manager, ¿no? Y nuestro director, pero sí considero que es algo muy importante, ¿no? Porque de esta forma podríamos hacer mejor research en los países, ¿no? Ahora con la pandemia también es un poco difícil acercarnos, ¿no? Y, por ejemplo, hacer estudios etnográficos y cuestiones así en el país, ¿no? Y más cuando no hablas, por ejemplo, el idioma del país, o cuando, sí, ¿no? O sea, no te puedes relacionar con la gente porque no es de tu cultura, ¿no? Entonces creo que sí es importante tener la visión local también para poder hacer que la experiencia esté al 100% para esos países. Y ahí pueden conectar un poco con el área de producto precisamente, ¿no? O sea, ahí empieza a ver cómo esta interacción entre lo que se sabe y lo que se siente en la experiencia de la gente y alimentar un poco ese research y ese knowledge que aparece desde ese lugar para el nuevo desarrollo, ¿no? Porque seguramente, no sé, en la India tal material o tal herraje o tal tipo de uso no esté tan interesante o tal tipo de logística no funcione o bueno, digamos que miles de detalles que engloban todo el desarrollo desde ceros del producto, ¿no? Totalmente, y esto, o sea, nuevamente creo que se traspola no solamente, o no se queda solamente en los canales digitales, sino también a los diferentes touch points, ¿no? Y pues uno muy importante también es la tienda, ¿no? Que acabando la pandemia esperemos poder tener acceso a las tiendas de forma normal y natural, pero también aprendemos muchísimo de cómo los usuarios se mueven ahí y eso también, esa información de la tienda también nos nutre muchísimo a nosotros en la parte digital, ¿no? Porque en algún momento también nuestros productos digitales se vuelven productos de acompañamiento para los usuarios en la tienda, ¿no? O en preparación para su visita a la tienda. Entonces, se aprende de todo, ¿no? Así es, se aprende de todo y pues sí, hay que adaptarse también a los consumidores de cada región. Este es un tema de discusión muy interesante porque creo que parte de la teoría sobre el diseño universal, ¿cierto? De que el diseño debe ser universal versus cómo el diseño se tiene que adaptar al contexto y en ese sentido es completamente contextual, o sea, lo que funciona en un sitio o en un tipo de usuario puede o puede no funciona con otro tipo de usuario o en otro contexto o en otra cultura. Me parece súper interesante como reflexión o sea, para nosotros como diseñadores, ¿no? O sea, hasta qué punto, no digo que no sea cierto que el diseño deba ser universal, porque creo que hay algunas cosas que pueden entrar en esa categoría, pero tampoco es absoluto, ¿no? Me parece súper, súper interesante como reflexión para todos nuestros oyentes diseñadores. Así es. Súper, se nos está acabando el tiempo, vuela como siempre en las conversaciones, cuando te diviertes vuela el tiempo, dicen por ahí, así que queremos ir cerrando nuestro episodio con esta parte de reflexiones sobre las partes positivas y las partes negativas, ¿cierto? Yo creo que en este caso podría ser del UX o el diseño en la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esas partes súper negativas y que tal vez no se deben hacer y cuáles son esas partes positivas y que se deben hacer desde tu experiencia? Pues como partes positivas, obviamente creo que lo más importante para nosotros es tener siempre en cuenta al usuario, ¿no? Y al consumidor cuando nos estamos creando un producto, ¿no? Y hacerlo partícipe de nuestro proceso también. Si no tenemos su input, si no tenemos feedback a tiempo, pues vamos a lanzar un producto que no va a estar satisfaciendo las necesidades correctas. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes para mí. Creo que otro de los puntos importantes ya no hacia el usuario, pero que al final se impacta al usuario, ¿no? Es hacia el negocio, ¿no? Que es esta reducción, digámoslo así, de costos, ¿no? Como les decía, esta fase de user testing, ¿no? Y obviamente de research que nos va a hacer entender realmente el problema, pues nos va a traer al final reducción de costos y de tiempos de desarrollo, ¿no? O sea, cuando nosotros desarrollamos y mandamos a producción un producto que a lo mejor no está validado y que al final vamos a tener que corregir porque no era lo que los usuarios necesitaban, pues obviamente va a impactar los costos y va a incrementar el precio que hay que pagar, ¿no? Entonces,
Creo que esto es importante y la organización lo está entendiendo también poco a poco, ¿no? Bueno, creo que ahora lo entiende muy bien. Y creo que es algo también muy importante, ¿no? Las cosas negativas, pues no sé, yo creo que esto llega a suceder en grandes y pequeñas empresas, ¿no? Cuando muchas veces ya llegan como top management con una idea, ¿no? Y qué hay que hacer, porque pues ya viene del dueño, ¿no? Y como les decía, pues hay veces, ¿no? Que desafortunadamente se hacen, ¿no? Sin embargo, creo que como parte de nuestra profesión poder retar esas ideas, ¿no? Y decir, antes de hacer algo, vamos a testearlo, ¿no? Vamos a probarlo y ver si realmente es la solución. Y si no, pues entonces ideamos todos juntos una solución. Pero este tipo de situaciones llegan a pasar muy seguido, ¿no? Y a veces por cuestiones de presión de tiempo, ¿no? Y de que los deadlines están muy cortos, pues se llegan a hacer, ¿no? Pero creo que se ha visto que cuando se hacen de esa forma y al final hay que corregir las cosas ya estando en producción, pues sale mucho más caro, ¿no? Y son pérdidas también para la empresa y pues impacta al usuario. Y creo que afortunadamente estamos viendo un poco menos cada vez este tipo de situaciones en IKEA y vemos que ahora los equipos de desarrollo, ¿no? Y los equipos, porque se dividen como en productos, llamémoslo así, pues ya consideran la parte de discovery, ¿no? Y creo que eso también es un plus y es un check ahí que estamos cubriendo ya. Bien, vamos por buen camino. Y pues sí, creo que eso es lo que puedo decir de los pros y contras. Súper, súper, Aranza. Bueno, ya para ir cerrando, cuéntanos cómo te sentiste, cuéntanos si Andrés te molestó, cuéntame y arreglamos. Todo bien, de verdad. Les agradezco mucho la oportunidad y de verdad me gusta mucho poder compartir con mucho más gente mi experiencia, ¿no? Y ver que los problemas que ustedes tienen, aunque trabajen en una startup súper pequeña, es a veces igual a la que tenemos en empresas mucho más grandes, ¿no? Y me gusta compartir la experiencia con otros colegas también. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por toda esta información y tu experiencia muy valiosa. Estoy seguro que para nuestros oyentes va a ser muy útil. Así que bueno, esta es tu casa. Cuando quieras, aquí estarás siempre invitada para charlar sobre temas de diseño y no. Así que... Te agradezco mucho, les agradezco mucho de verdad el tiempo. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos siguieron hasta acá. Recuerden compartirnos en las redes sociales, seguirnos si no lo han hecho hasta ahora. Estamos presentes en todas las principales redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Así que compártanos, cuéntenle, hagamos una cosa. Deben hacer un tag a un amigo que le pueda interesar este episodio. Nos etiquetan a nosotros, etiquetan a su amigo y así le dieron un poco de conocimiento. Así que, bueno, amigos, nos vemos nosotros, como siempre, ya lo saben, dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves, como siempre. Chao, chao. Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Te escuchas como robot. Se oye como Darth Vader. Andrés, hable. No, se escucha aún mal. Se oye muy chistoso, sí, todo robótico. Uy, pero eso hay que ponerlo en los bloopers. Es como Stephen Hawking. Ah, sí, total.